Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Naruto. Comenzando con el Sharingan de 3 Tomoe, su novia Kusina autora Tome Electron al principio, solo quería causarle una buena impresión a Kusina, porque las niñas pequeñas son fáciles de engañar, y yo, Ryun, ansiaba la técnica de sellado Uzumaki en sus manos. Más tarde, puse mi mirada en el poder del 9 colas sellado en su interior. Cada pocos días, buscaba una excusa para revisar su sello y tocar su vientre, y luego, más tarde, lo admito, me volví codicioso por su cuerpo. Uchiha Ryun. Lo siento, Minato, pero será mejor que le busques otra madre a Naruto. Kusina dijo que solo se casará conmigo. 497. Capítulo 497. Usando la luz eterna para romper la noche eterna, sentándose para discutir el Gao. Señor Ryun, siéntase libre de experimentar con valentía. Si falla, será mi culpa. Nuestro clan de sapos definitivamente no causará problemas innecesarios por ello, dijo el gran sapo con expresión seria, dándole seguridad. Señor Ryun, se está poniendo demasiado serio. Es nuestro deseo intentarlo. Incluso si algo imprevisto le sucede al gran anciano, nuestro clan de los sapos no lo culpará, ni se atreverá, por ello, aseguró Fukasaku apresuradamente. Muy bien. Ustedes dos, dense la vuelta y cierren los ojos primero. A continuación, usaré mi jutsu ocular para intentar romper la noche eterna. Recuerden no abrir los ojos y mirar con curiosidad, instruyó Ryun a Nanaise y Fukasaku con seriedad. Está bien. Al ver la expresión seria de Ryun, ninguno de los dos se atrevió a ser descuidado. Se giraron y se cubrieron los ojos. Sabio, mantén los párpados abiertos. Voy a empezar, dijo Ryun, adoptando una actitud algo más seria. Temía matar accidentalmente a este viejo sapo. Después de todo, el poder del jutsu ocular realizado por el 9 Tomoe Rinnegan era extraordinario. El viejo sapo no podría resistir ni una sola luz eterna. En realidad, olvídense del viejo sapo, ni siquiera el 10 colas pudo resistirse a esos ojos. En el estado de Rinnegan de 6 tomos, se necesitaban 3 jutsus oculares para borrar la consciencia del 10 colas. Ahora, en el estado de 9 tomos, una sola luz eterna podría ser suficiente. Recuerda, si tus ojos pueden percibir la luz, debes cerrarlos absolutamente, instruyó Ryun con severidad. ¿Sientes la luz? ¿No la ves? El gran sapo sabio no pudo evitar preguntar. Parecía un poco nervioso. Si esperas a verlo, será demasiado tarde. Recuerda, se trata de sentir la luz, no de verla. La sensación y el momento preciso solo los puedes captar tú mismo. Ryun se lo había explicado con bastante claridad. Al oír esto, el gran sapo asintió rápidamente. Estoy empezando. Luz eterna del día. Ryun activó con decisión el jutsu ocular desde su ojo derecho. Al encontrarse con los ojos del viejo sapo, un destello púrpura brilló repentinamente en ellos. El poder de la maldición que causaba ceguera, al encontrarse con la luz blanca de la luz eterna, comenzó a derretirse rápidamente como nieve bajo el sol abrasador. En menos de 2 segundos y medio, el viejo sapo sintió como si un destello de luz hubiera reaparecido dentro de la oscuridad eterna y absoluta. Este destello de luz llegó con extrema ferocidad. La luz blanca disipó casi instantáneamente la mayor parte del mundo oscuro. Recordando la advertencia de Ryun, el viejo sapo cerró los ojos con decisión justo antes de que la luz blanca estuviera a punto de disipar por completo la oscuridad. Al ver que el viejo sapo cerraba los ojos, Ryun también dejó de lanzar el jutsu ocular. Dentro del gran salón, parecía que nada hubiera sucedido. Ryun permaneció inmóvil. Pero el sonido del corazón palpitante del gran sapo sabio y su jadeo pesado eran especialmente claros. El gran sapo sabio había presentido una crisis de vida o muerte que había estado ausente por mucho tiempo, precisamente en el momento en que la luz blanca estaba a punto de aparecer.
Incluso ahora, su visión seguía siendo oscura. Pero tras escapar de la calamidad, sintió que todo su cuerpo se debilitaba. En su corazón, estaba aún más decidido a no arriesgar su vida en un segundo intento. ¿Aún no puedes ver? Preguntó Ryun con curiosidad. No puedo verlo, respondió el gran sapo sabio con una risa amarga. Al oír esto, Ryun no pudo evitar fruncir el ceño y dar un paso adelante para examinar los ojos del viejo sapo. Descubrió que el poder de la maldición en sus ojos se había debilitado mucho. Incluso ese tenue brillo púrpura había desaparecido. Créeme, dentro de poco tus ojos podrán volver a ver. Ryun sonrió y ofreció consuelo. Su experimento de usar la luz eterna del día para romper la noche eterna tuvo muy buenos resultados. ¿En serio? Es realmente grandioso. Muchas gracias. Al escuchar estas palabras, la esperanza resurgió en el corazón del gran sapo sabio, quien inmediatamente expresó su agradecimiento repetidamente. Por supuesto, siempre y cuando sus ojos no hayan sufrido degradación visual. Después de todo, el viejo sapo llevaba 26 años ciego. Ryun no podía garantizar que sus ojos aún funcionaran, sobre todo porque ya era muy viejo. Ustedes dos pueden abrir los ojos ahora. Gracias, señor Ryun, por curar los ojos de nuestro gran anciano. Fukasaku también hizo una rápida reverencia en agradecimiento. Ryun asintió, sin decir mucho más. Pequeño Fukasaku, ve a buscar 2 talismanes de regeneración de poder sabio y 20 litros de agua de manantial espiritual para regalarle al señor Ryun, le ordenó el gran sapo sabio a Fukasaku. Sí. Fukasaku reconoció la orden y saltó inmediatamente. No hace falta. Era solo un pequeño favor. Además, tu ceguera se debió a mi conexión, declinó Ryun con cierta cortesía. No. Espiar tu destino y acarrearme un castigo fue mi culpa. No tiene nada que ver con tu yo actual, y tampoco puede achacarse a tu yo futuro, respondió con seriedad el gran sapo sabio. Sin el permiso de Ryun, observar su destino podría considerarse una falta de respeto. El viejo sapo ya tenía suerte de que Ryun no le exigiera responsabilidades. Está bien, consideremos el asunto cerrado. El objetivo principal de nuestra visita es comprender el arte sabio del monte Myoboku. Esperamos que el sabio no sea tacaño con su guía, explicó Ryun directamente el verdadero propósito de su visita al monte Myoboku. ¿Para el arte sabio? ¿Acaso el arte sabio del señor Ryun no ha sido ya cultivado a un nivel extremadamente profundo? A menos que, el gran sabio sapo hizo una pausa, como si estuviera pensando en algo. Correcto. Quiero crear un arte sabio más adecuado para el cultivo humano, admitió Ryun abiertamente. Quería tomar prestado y estudiar el arte sabio del monte Myoboku para ver si tenía algún aspecto útil. Al oír esto, el gran sapo sabio pareció muy sorprendido. Pero al final, asintió. Enseñó personalmente al padre y a la hija el arte sabio del monte Myoboku, e incluso compartió sus propios conocimientos sobre el cultivo del sabio con Ryun. Estas experiencias de cultivo fueron muy importantes para Ryun. Su valor superaba con creces el mismísimo arte sabio del monte Myoboku. Por un instante, Ryun escuchó casi absorto. El gran sapo, habiendo vivido más de 1000 años, tenía conocimientos sobre el camino del sabio con los que Ryun, quien solo había cultivado durante más de 20 años, no podía compararse. El padre, la hija y los 2 sapos simplemente se sentaron en el gran salón para discutir el Dao. Esta conferencia sobre el método impartida por los 4 sabios duró un día y una noche enteros, intercalada con una buena cantidad de demostraciones prácticas. Y Nanaise, con su cuerpo de sabio invocador, finalmente atrajo la atención del gran sapo sabio. Al ser viejo, no podía igualar la energía vigorosa de los jóvenes. Un día y una noche sin descanso lo fatigaban mentalmente y debilitaban su percepción. De hecho, apenas acababa de descubrir las cualidades especiales de Nanaise. Al día siguiente, después de darle un día de descanso al gran sapo, Ryun tomó la iniciativa de plantear el segundo asunto. Mi hija aprendió algunas habilidades para vislumbrar el destino en la cueva Ryuchi. Sin embargo, he oído que los logros del gran sapo en este campo no son inferiores a los del sabio serpiente blanca. Por lo tanto, me gustaría pedirle que también instruya a Nanaise. Al oír esto, el gran sapo sabio se quedó atónito. Tras permanecer en silencio un buen rato, finalmente habló. La serpiente blanca y yo tenemos habilidades muy diferentes. Tiene una constitución de invocación y cultiva métodos del Dao del destino. Mientras no sea un hijo del destino particularmente importante, dejar que observe de cerca le permite comprender completamente el destino de una persona.
Como líderes de tierras sagradas y compañeros monstruos antiguos que habían vivido más de 1000 años, el gran sapo Sapo comprendía bastante bien algunas de las habilidades del sabio serpiente blanca. Mi habilidad, para ser precisos, es soñar. Preveo el futuro a través de los sueños. Como absorbo constantemente el poder del cielo y la tierra y medito a menudo para comprender la naturaleza, mis sueños generalmente se relacionan con los amados del cielo y la tierra. Los queridos del cielo y la tierra se refiere a los llamados hijos del destino. En realidad, soñar es mi talento innato. Los sapos rara vez sueñan, pero cuando lo hacemos, podemos vislumbrar parte del futuro. Así que, si quiere aprender el sueño profético, este viejo sapo no puede enseñarle a su estimada hija. Sin embargo, puedo enseñarle algunos métodos sabios para atraer la buena fortuna y evitar la desgracia. ¿Te gusta la historia? Lee los 120 capítulos que te adelantamos. Patreon.com/AtomElectron 498. Capítulo 498. Reclamando territorio de la Tierra Sagrada, una voz en la zona prohibida llena de miasma. Esa técnica de buscar la buena fortuna y evitar el desastre. Esa habilidad también es buena. Nanaise, quédate en el monte Myoboku por ahora. Sigue al abuelo sabio y aprende bien. No vayas todavía al bosque Shikotsu. Ryun instruyó a su hija, con la intención de dejarla allí. No. Déjame ir primero al bosque Shikotsu contigo. Después puedo volver al monte Myoboku. Papá, llévame contigo. Nanai se agarró rápidamente el brazo de su padre y empezó a comportarse como una consentida. Bueno. Está bien. Ryun no tenía prisa por irse. Padre e hija se quedaron en el monte Myoboku un día más para apreciar su hermoso paisaje. El monte Myoboku es un lugar verdaderamente maravilloso. Me gustaría establecer aquí un asentamiento dedicado a la cultivación de practicantes humanos de élite. Me pregunto si el sabio lo permitiría. Mientras paseaban y disfrutaban del paisaje, Ryun, hablando con Fukasaku, quien actuaba como su guía, declaró su propósito final. Al oír esto, Fukasaku se sintió abrumado. Suspiró para sus adentros, pensando que lo que estaba destinado a suceder no podía evitarse. Este desenlace se había mostrado en los sueños proféticos del gran sapo Sapo hacía mucho tiempo. Sin embargo, en comparación con una invasión violenta, la educada pregunta de Ryun hizo que Fukasaku se sintiera respetado, lo que lo hizo sentir algo mejor. Claro que es posible. Limpiaré un terreno habitable para que sirva como área privada del señor Ryun. Fukasaku asintió directamente. Su actitud de asentir fácilmente incluso sorprendió a Ryun. Es sorprendentemente fácil hablar con estos sapos. Dado que ese es el caso, debo pedirle al sabio Fukasaku que se encargue. Padre e hija, aún tenemos que viajar al bosque Shikotsu. Regresaré en 10 días. Ryun tenía la intención de despedirse del monte Myoboku y dirigirse al bosque Shikotsu. Bien. Limpiaré el territorio durante este tiempo. Fukasaku asintió y dijo. Sí. Le agradezco al sabio por su molestia. Después de intercambiar algunos comentarios amables, las figuras de Ryun y su hija se convirtieron en un vórtice y desaparecieron del monte Myoboku. Mirando el lugar ahora vacío, Fukasaku no pudo evitar dejar escapar un profundo suspiro. No quería ceder territorio. Por muy grande o pequeño que fuera, no quería ceder ni un solo centímetro de las tierras del monte Myoboku. Desafortunadamente, no ceder no era una opción, porque este mundo no estaba gobernado por su clan de sapos. En otro continente lejos del continente ninja principal. Las figuras de Ryun y su hija aparecieron de repente en el cielo sobre un bosque primigenio. Papá, ¿es este el legendario bosque Shikotsu? Al contemplar la interminable selva virgen, una mirada de sorpresa se dibujó en los ojos de Nanaise. Esta era la selva tropical primigenia más extensa del planeta. Sus recursos de especies eran incomparables. Este lugar era como la selva amazónica de la Tierra en la vida anterior de Ryun. Era a la vez una zona prohibida para los humanos y uno de los tesoros naturales más importantes del planeta. Los dos sintieron una energía natural extremadamente densa en el cielo sobre esta selva tropical primigenia. Sí. Ya llegamos a las afueras del bosque Shikotsu. Este lugar está repleto de serpientes, insectos y bestias feroces. Además, muchas zonas están cubiertas de miasma. Simplemente haremos un recorrido desde el cielo. Nanaise aún no había desarrollado la habilidad de volar. Así que Ryun le preparó una esfera de la verdad para que se parara sobre ella y contemplara el paisaje. Papá, aquí no solo los bosques son profundos y los árboles enormes, sino que incluso las bestias feroces son enormes. Su tamaño es casi comparable al de los sapos invocadores del monte Myoboku.
Nanai se observó a las bestias salvajes en la selva virgen y expresó repetidamente su asombro. Este lugar también es muy bueno. Ryun miró a su alrededor y asintió en señal de alabanza una vez más. Al instante siguiente, apareció de nuevo un vórtice espacial. Empezó a canalizar con fuerza la energía natural hacia la dimensión Kamui. Otro muy bueno. Papá, ¿vas a volver a apoderarte de territorio? Pero justo cuando terminó de decir esto, Ryun le golpeó fuertemente la cabeza. ¿Soy tu padre un bandido o un ladrón? ¿Apoderado de territorio? Preguntó Ryun con disgusto. Bueno. Pensé que cuando dijiste que este lugar es bueno, te referías a conseguir un terreno en el bosque Shikotsu. Nanai se frotó la cabeza y dijo con una sonrisa incómoda. Lo que pensaste no está mal. Es mi idea. Pero ¿cómo se puede llamar a esto apoderarse de territorio? El mundo entero es mío. Además, el bosque Shikotsu no es territorio privado de nadie. Existe la gran babosa en el bosque Shikotsu. Pero, claramente, este lugar no está habitado solo por la gran babosa. Hay innumerables otras formas de vida. Incluso si Ryun excavara un terreno aquí, no ofendería a nadie. Porque el bosque Shikotsu es demasiado grande, mucho más grande que la cueva Ryuchi y el monte Myoboku juntos. Debido a que aquí hay demasiados árboles y raíces y son demasiado densos, el intento anterior de Ryun de invadir aquí usando las raíces del árbol divino casi fracasó. He oído que esta tierra espiritual abunda en flores y hierbas espirituales. Mantén la vista atenta. Observa con más atención la situación. Quizás incluso encontremos tesoros espirituales. Después de decir esto, Ryun activó proactivamente su Nine Tomoe Rinnegan y comenzó a escanear la selva tropical primigenia de abajo. Tener la vista bien puesta es una jerga común entre bandidos, ¿no? Papá sigue diciendo que no es un bandido, se quejó Nanaise en silencio. Realmente hay uno. Ryun pronto descubrió una extraña plantita en una zona envuelta en miasma. La densa espesura y el denso miasma no pudieron bloquear por completo la visión del Nine Tomoe Rinnegan. La pequeña planta emitía un tenue halo por todas partes. Ryun descubrió que podía absorber y liberar energía natural de forma autónoma, por lo que concluyó que se trataba sin duda de una rara raíz espiritual. El padre y la hija descendieron al suelo. Con decisión, desenterraron la planta espiritual, completa e intacta, y la arrojaron a la dimensión Kamui. También ordenaron a las 3 doncellas serpiente que la replantaran. Papá, mira allá. Hay otra flor espiritual. Nanai se gritó con entusiasmo. Descubrió fácilmente estas raíces espirituales que contenían poderosa energía natural. Uno de ellos era un experto supremo con una percepción aguda, mientras que el otro poseía un cuerpo sabio en sintonía con la naturaleza. Encontrar estas raíces espirituales fue extremadamente fácil para ellos. Esta zona tiene un miasma intenso. No conviene quedarse mucho tiempo. Ryun le recordó con severidad. Levantó la mano y usó la fuerza gravitacional para extraer toda la flor espiritual, luego tomó a Nanaise y regresó al cielo. Estos aterradores miasmas que podían matar a humanos comunes en segundos no tenían efecto en Ryun, pero aún eran dañinos para Nanaise. Luego, padre e hija continuaron avanzando a intervalos, buscando raíces espirituales. Descubrieron que las zonas cubiertas de miasma tenían más probabilidades de tener raíces espirituales, mientras que las zonas no tóxicas, donde las bestias salvajes estaban activas, tenían muy pocas. Esto se debía a que las bestias salvajes también consideraban estas rarezas como tesoros. Las raíces espirituales antiguas solían ser devoradas por las bestias salvajes. El terrible miasma podía devorar la vida, pero también protegía estos preciosos tesoros naturales. A medida que las raíces espirituales completas se acumulaban en la dimensión Kamui, las 3 doncellas serpiente también se afanaban en su interior. El pequeño mundo Kamui, con la existencia de raíces espirituales, ya no estaba vacío. Mientras Ryun recolectaba continuamente raíces espirituales especiales que poseían espiritualidad, los dos también, sin saberlo, penetraron profundamente en el bosque Shikotsu. Ah, señor Ryun. Cuando Ryun irrumpió sin dudarlo en una zona prohibida llena de miasma para desenterrar plantas, una voz que apareció de repente lo hizo sentir algo sobresaltado. Ryun se giró rápidamente para mirar y descubrió que era una pequeña babosa del tamaño de la palma de la mano. Claramente, una babosa que podía hablar y llamar a alguien señor era sin duda una de las divisiones del gran sabio babosa. ¿Te gusta la historia? Lee los 120 capítulos que te adelantamos. Patreon.com/AtomElectron 499
Capítulo 499 El favor del bosque Shikotsu, la gran babosa igual tierra sagrada. La atención de Ryun estaba completamente centrada en las flores espirituales y las plantas espirituales, por lo que realmente no notó a los pequeños reptiles que se escondían dentro de la tierra prohibida del miasma. También fue una suerte que Nanaise se quedara en el cielo y no bajara, de lo contrario, una repentina voz femenina sorprendida en un lugar tan sin vida seguramente asustaría a la joven. Resulta que es una babosa, la próxima vez, no me asustes así. Al oír una voz repentina en un lugar como este, pensé que había visto un fantasma. Ryun no pudo evitar quejarse. Ah, es precisamente porque te encontré en un lugar como este que me sorprendió tanto. Lo siento, lo siento. La pequeña babosa se disculpó rápidamente y admitió su error. Ryun agitó su mano, luego tomó una planta espiritual con tierra aún adherida y preguntó: ¿te quedas aquí para proteger esta planta espiritual? Guardia, no es exactamente vigilancia, necesito buscar comida en el bosque Shikotsu, y esta planta espiritual es uno de mis objetivos. Sin embargo, como Lord Yun llegó primero, esta planta definitivamente te pertenece. La babosa tenía muchísimos clones, y sus rastros se podían encontrar por todo el bosque Shikotsu. Las flores y plantas espirituales esparcidas en el miasma eran una de sus principales fuentes de alimento. ¿Estas flores y plantas espirituales son todo tu alimento? Ryun se sorprendió un poco. La dieta de esta babosa era demasiado buena, ¿verdad? Con razón el cuerpo de la gran babosa poseía un tamaño excepcionalmente grande y poderes curativos tan poderosos. Sí, sí. El miasma del bosque Shikotsu es muy especial y aterrador. Las formas de vida comunes apenas pueden poner un pie en un lugar tan peligroso. Ni siquiera los insectos pueden sobrevivir. Pero estas cosas no me afectan, así que muchas flores y plantas espirituales terminan beneficiándome. Jaja, la pequeña babosa era muy habladora y su voz era suave y gentil, sonando muy agradable a los oídos. Así es como es. Ryun asintió, comprendiendo de repente. Al oír estas palabras, comprendió por qué el bosque Shikotsu se encontraba en una situación de una fuerza dominante. Una sola babosa que respaldaba el nombre de una tierra sagrada, parecía que esta tierra sagrada solo la favorecía. Señor Ryun, ¿cómo es que tiene tiempo para venir al bosque Shikotsu a desenterrar plantas hoy? Estas nimiedades no merecen que se ensucie las manos, ¿verdad? La babosa sentía cierta curiosidad por el propósito de la visita de Ryun. Al fin y al cabo, las llamadas flores y plantas espirituales eran muy preciadas para la gente común, pero para alguien del nivel de Ryun, no eran diferentes a la maleza del camino. Las flores y plantas espirituales le serían de poca utilidad incluso si las comiera. Tras consumir esa fruta divina suprema, ya poseía un cuerpo divino inmortal e imperecedero. Tengo la costumbre de cultivar flores y plantas. Cuando veo estas plantas espirituales, no puedo evitar querer empacarlas y llevármelas, afirmó Ryun con franqueza. Ah, ya veo, conozco la ubicación de bastantes flores y plantas espirituales. Aún no he consumido esas raíces espirituales. Si al señor Ryun le gustan, puedo regalárselas, dijo la pequeña babosa con generosidad. En realidad, las babosas grandes y pequeñas eran esencialmente la misma consciencia. Compartían sus recuerdos. La babosa pequeña era a la vez un clon y el cuerpo principal, por lo que naturalmente tenía la autoridad para tomar decisiones. No hace falta. Esas son tus raciones de comida. No tomaré lo que otros atesoran. Ryun hizo un gesto con la mano. Ya había desenterrado bastantes flores y plantas espirituales y era demasiado perezoso para recolectar más. A continuación, Ryun expresó su deseo de conocer al cuerpo principal de la gran babosa. La pequeña babosa indicó que su cuerpo principal estaba en el centro del bosque Shikotsu y estaba lista para recibirlo en cualquier momento. Ryun se teletransportó al cielo. Llevando a su hija, realizó una técnica de movimiento corporal a larga distancia y llegó al centro del bosque Shikotsu. Tan grande, mirando la babosa blanca tan grande como una montaña frente a ellos, con su enorme cuerpo ondulando constantemente, Nanaise no pudo evitar dejar escapar un jadeo de sorpresa. Ustedes dos han venido desde lejos. Me disculpo por no haberlos recibido como es debido. La babosa gigante levantó la mitad de su cuerpo, hablando en un lenguaje humano, con una voz suave y agradable. Gran sabio babosa, no hay necesidad de formalidades. ¿Estás ocupado ahora mismo? Ryun observó a algunos animales reunidos alrededor de la gran babosa y sintió curiosidad por el motivo de su reunión. La mayoría de estos niños acudieron a mí buscando sanación para sus heridas. Algunos huyen de depredadores naturales y se acercaron a mí para evitar el peligro temporalmente, explicó la gran babosa con dulzura.
Entre los animales cercanos, muchos eran bestias feroces y aves rapaces. Sin embargo, todos, sin excepción, parecían muy dóciles. Incluso si había presas cerca, no se atrevían a mostrar sus feroces garras y colmillos ante la gran babosa. Porque esta zona, a varios kilómetros a la redonda, era territorio del gran sabio babosa. Allí no se permitían conflictos, y la mayoría de las criaturas del bosque Shikotsu comprendían esta regla. Bajo la mirada de Ryun, el gran sabio baboso separó una parte de sí mismo en clones. Como si nadie más estuviera presente, comenzó a curar las heridas y enfermedades de las criaturas que acudían en busca de ayuda. Esta escena dejó a Ryun y a su hija maravillados una y otra vez. Gran sabio, ¿tratas también a las bestias feroces? Nanai se observó como un clon de babosa trataba a un feroz tigre tuerto y no pudo evitar preguntar. El cielo me concedió el poder de sanar precisamente para salvar vidas y sanar a los heridos, a mis ojos, todos son simplemente heridos. No hay distinción entre lo feroz y lo gentil, el bien y el mal, dijo la gran babosa con suavidad. Para todos los seres vivos del bosque Shikotsu, esta babosa simbolizaba a una madre misericordiosa. Podía curar todas las heridas y dolores, y también abrazaba y respetaba a todas las criaturas vivientes. Incluso las bestias más feroces se calmaban al verla. La bondad y el amor universal de la gran babosa se han extendido por esta tierra durante miles de años. La confianza está profundamente arraigada en el linaje de todos los seres vivos del bosque Shikotsu. Esta es la segunda vez que resultas gravemente herido. Ya no puedes participar en batallas de alta intensidad, porque tu cuerpo está llegando a su límite. Tras curar al feroz tigre, el pequeño clon de babosa lo aconsejó con dulzura. El feroz tigre lamió suavemente al pequeño clon de babosa una vez, luego se giró hacia la gran babosa e inclinó la cabeza en señal de respeto. Inmediatamente después, corrió a grandes zancadas hacia las profundidades del denso bosque. Ryun y su hija observaron la escena en silencio. En su foro interno, adquirieron una comprensión completamente nueva del bosque Shikotsu y de la gran babosa. La gran babosa básicamente curaba las heridas y enfermedades de las criaturas vivientes sin esperar nada a cambio. Sin embargo, ocasionalmente, algunas bestias espiritualmente despiertas, al acudir a la gran babosa en busca de sanación, le traían voluntariamente valiosos objetos espirituales. Ryun vio a un simio blanco herido. Cuando acudió a la gran babosa en busca de ayuda, ésta le ofreció proactivamente una extraña fruta espiritual de color rojo brillante. La gran babosa aceptó con calma el objeto espiritual y, al igual que otras criaturas, separó un pequeño clon para curar las heridas del simio blanco. La babosa trataba al feroz tigre y al simio blanco con el mismo cariño. No le daba un trato especial al simio blanco por un fruto espiritual, ni trataba mal al tigre por no ofrecerle uno. Su amor por los seres vivos del bosque Shikotsu era igual. Algunas aves pequeñas le llevaban frutas silvestres comunes. Algunos animales, como los roedores, le ofrecían hojas tiernas, hongos y alimentos similares a esta babosa gigante. La gran babosa yacía perezosamente en el suelo, permitiendo que pequeños animales treparan sobre su cuerpo y la alimentaran. Los pequeños clones de babosas curaban diligentemente las heridas y el dolor de la multitud de seres del bosque Shikotsu. Esta escena armoniosa y amistosa conmovió profundamente al padre y a la hija. Al oír el nombre del lugar, bosque Shikotsu, uno pensaría de inmediato que sonaba inquietante. La gente común, al oírlo, lo asociaría primero con un lugar peligroso. Sin embargo, fue precisamente aquí donde se coronó con el nombre de Tierra Sagrada, y una sola gran babosa se convirtió en la bestia sabia invocadora más representativa del lugar. Así que esta es una tierra sagrada. Ryun ahora comprendía el origen del nombre Tierra Sagrada y por qué una sola gran babosa podía sustentar toda una tierra sagrada. El bosque Shikotsu ciertamente favorecía al gran sabio babosas, pero el gran sabio babosas también favorecía a todos los seres vivos aquí. El lugar considerado el más feroz a los ojos del mundo, en realidad, albergaba a la bestia sabia más bondadosa. Las maravillas de la naturaleza conmovieron profundamente a Ryun. Su estado mental también se vio influenciado por la tierra sagrada del sabio en ese momento. El talento curativo del gran sabio babosa no solo podía curar heridas y enfermedades, sino también suprimir los malos pensamientos en los corazones de las personas y purificar sus almas. ¿Te gusta la historia? Lee los 120 capítulos que te adelantamos. Patreon.com/AtomElectron 500. Capítulo 500, 500 capítulos exactamente, gracias a todos los lectores que me han acompañado hasta aquí. Ryun-sama, por favor, pruebe esta fruta espiritual.
Además, he recogido una flor espiritual purificadora, que se la daré a esta señora. La gran babosa ofreció la fruta espiritual presentada por el simio blanco a Ryun, y una pequeña babosa también le entregó una flor espiritual a Nanaise. Deberías comerlo tú mismo. Ryun sonrió y rechazó su amabilidad. ¿Cómo es posible? Han venido desde tan lejos, hasta el bosque Shikopsu. Sin duda, debo hospedarlos como es debido. La gran babosa insistió en que Ryun aceptara los objetos espirituales. Ryun realmente no pudo ganar contra su insistencia y finalmente no tuvo más opción que aceptar los artículos. ¿Esta flor se llama flor purificadora del espíritu? ¿Qué efecto tiene comerla? Preguntó Ryun con curiosidad, mirando la flor espiritual blanca en la mano de Nanaise. Como su nombre indica, la flor purificadora del espíritu se usa para purificar el cuerpo. Comer esta flor espiritual puede expulsar las toxinas acumuladas en el cuerpo, lo que mejora la salud de los seres vivos. He oído que esta flor espiritual es una de las favoritas de las mujeres. La pequeña Tsunade pide una flor purificadora del espíritu todos los años porque tiene el efecto milagroso de embellecer y mantener la juventud. La gran babosa le explicó con seriedad los efectos de la flor. Ryun le pidió prestada una pequeña babosa para identificar plantas en su dimensión Kamui. Había recolectado muchísimas raíces espirituales en el bosque de Shikopsu. Algunas plantas, aunque todas poseen energía espiritual, podrían contener potentes toxinas o efectos secundarios. Sin comprender los efectos de estas raíces espirituales, no se atrevió a dárselas a su familia. Tomemos como ejemplo la flor del espíritu purificador. Si bien tiene efectos milagrosos de desintoxicación y mantenimiento de la belleza, y es muy apreciada por las mujeres, su consumo tiene el efecto secundario de causar diarrea severa, algo que la gran babosa le recordó proactivamente. ¿Y esta fruta espiritual? ¿Qué efecto tiene comerla? Preguntó Ryun de nuevo, sosteniendo la fruta espiritual de color rojo brillante. Este tipo de fruta espiritual contiene energía espiritual. Como la mayoría de las flores y hierbas espirituales, tiene el efecto de potenciar el chakra Senjutsu. Al escuchar que no tenía efectos particularmente especiales, Ryun le arrojó la fruta directamente a su hija, dejando que la pequeña glotona la probara. Nanaise no mostró ningún interés en la flor espiritual con efectos desintoxicantes y embellecedores, sino que se quedó mirando la fruta espiritual un buen rato. Claramente, simplemente la ansiaba. La fruta espirituosa estaba crujiente, dulce y deliciosa, con un rico aroma afrutado en cuanto la mordió. Los ojos de Nanaise se iluminaron de inmediato. Era la primera vez que comía una fruta tan deliciosa. Dulce y jugosa, esta fruta es tan deliciosa, papá, pruébala también. Después de darle otro mordisco, le entregó la mitad restante de la fruta a su padre, obviamente queriendo compartir ese raro manjar con Ryun. Si está delicioso, deberías comértelo entero. Ryun le dio una palmadita en la cabeza y sonrió. No, está buenísimo. Papá, tienes que probarlo tú también. Nanaise insistió en compartirlo con él, aunque ya había mordido la mitad de la fruta. Ryun negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Luego, sin importarle la saliva de su hija, se metió la media fruta en la boca. Crujiente, dulce y refrescante, con mucho jugo y una rica energía natural de fácil absorción. Es, sin duda, una fruta espiritual excepcional. Ryun también la elogió enormemente. Incluso sintió el impulso de llevarse consigo todo el árbol frutal espiritual del territorio del simio blanco. Pero al final, no lo hizo. Después de todo, no era un verdadero ladrón que se apropiara de cualquier bien que viera. Se apoderó de territorio para crear tierras de cultivo ricas en energía natural para otros viejos amigos o futuras generaciones de humanos, no para sí mismo. Si esta semilla espiritual se cultiva con cuidado, ¿podrá dar frutos igualmente deliciosos? Ryun escupió el hueso en su mano y le preguntó a la gran babosa. Sí, puede. Este tipo de fruta se llama fruta espiritual de la abundancia carmesí. Ese árbol frutal creció a partir de un hueso de fruta espiritual que dejó un mono después de comer. Tiene aproximadamente 380 años. Si no recuerdo mal, este árbol frutal ahora da fruto solo una vez cada 3 años, y cada vez produce solo una docena de frutos. Como una gran babosa con clones por doquier y una longevidad larguísima, conocía el bosque Shikopsu como la palma de su mano. Puede que no estuviera familiarizado con todas las plantas de toda la tierra sagrada, pero probablemente no andaba muy lejos. Ryun quedó muy satisfecho con la respuesta afirmativa. Planeaba plantar esta semilla espiritual en su dimensión Kamui. Así, podría tener buenos frutos para comer en el futuro.
Después de conversar con la gran babosa durante medio día sobre las raíces espirituales, Ryun le explicó a la gran babosa el propósito de su visita al bosque Shikotsu. Vinimos aquí a buscar tus enseñanzas. Espero que me instruyas, sabio. La longevidad del gran sabio babosa supera con creces la del gran sabio Sakpo. Incluso ahora, no muestra signos de envejecimiento. Sus artes de sabio y su experiencia de cultivo son extremadamente valiosas. Ryun ansiaba adquirir el conocimiento de cultivo del gran sabio babosa. ¿Quieres aprender artes de la sabiduría? Está bien. El gran sabio babosa accedió de buena gana. Al fin y al cabo, como invocación de Ryun, estaba dispuesto a enseñarle las artes del sabio a su invocador. La razón principal por la que Ryun llevó a Nanaise a visitar las 3 grandes tierras sagradas fue para que ella pudiera realizar contratos de invocación con ellas y experimentar personalmente las artes sabias similares pero distintas de las 3 tierras sagradas. El talento de cultivación de su hija no era mucho peor que el suyo como padre. A veces, incluso podía ofrecerle ideas de cultivación que le ayudaban a entender las cosas. Esta era la principal razón por la que Ryun la llevaba consigo cuando buscaba enseñanzas. Ambos poseen una enorme cantidad de chakras en jutsu en sus cuerpos. Aprender mis artes mágicas debería serles muy fácil. Durante los siguientes días, padre e hija permanecieron junto al gran sabio babosa, escuchando sus enseñanzas. El gran sabio babosa no se guardó nada. Compartió con Ryun toda su comprensión del camino del sabio y su experiencia de cultivación. Como potencia suprema que había superado el nivel de los 6 caminos, pudo encontrar el camino correcto de cultivo dentro de los métodos sabios de diferentes razas. Un camino de cultivo adaptado al físico humano también se estaba formando rápidamente en su mente. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 9 días. Ryun recordó que debía ir al monte Myoboku para conquistar el nuevo territorio, y que también había un bebé recién nacido en casa que necesitaba cuidados. Así que se despidió del gran sabio baboso. Antes de partir, el gran sabio babosa también permitió que Ryun trajera gente aquí para cultivar. Expresó su disposición a albergar a los humanos que acudieran al bosque Shikotsu a cultivar. Sin embargo, Ryun no quería molestar demasiado a la compasiva madre del bosque Shikotsu. Solo le pidió al gran sabio babosa un rincón de la naturaleza libre de miasma. Quería territorio tanto en el monte Myoboku como en el bosque Shikotsu, principalmente porque valoraba la densa energía natural de estas montañas sagradas y tierras benditas. Cultivar las artes de la sabiduría allí era mucho más fácil que en el mundo exterior. Vivir a largo plazo en tierras tan ricas espiritualmente, sin peligro, podría incluso permitir a los humanos vivir de 3 a 5 años más. Claro que, si alguien entraba en su dimensión Kamui, una persona común podía incluso vivir 20 años más. Pero su dimensión Kamui no estaba abierta a forasteros, e incluso si lo estuviera, no podía permitir que residieran allí a largo plazo. ¿Te gusta la historia? Lee los 120 capítulos que te adelantamos. Patreon.com/AtomElectron 501. Capítulo 501. ¿Haciendo un trato con un mono astuto y unos humanos estúpidos? Finalmente, justo antes de abandonar el bosque Shikotsu, Ryun se fijó en las frutas espirituales y en carmesí dentro del territorio del simio blanco. Planeaba intercambiar algunos objetos espirituales por algunas de las deliciosas frutas espirituales para llevarlas a casa y que las mujeres de su casa las probaran. En cuanto Ryun y su hija aparecieron en el árbol frutal Jin carmesí, los simios blancos los recibieron con rugidos e intentos de ahuyentarlos. Estas criaturas atacaban a cualquier ser que intentara acercarse a los frutos espirituales. En el instante en que el puño de un simio blanco gigante se abalanzó sobre él, una luz púrpura iluminó los ojos de Ryun. Sin hacer ningún movimiento defensivo, usó repulsión para bloquear el ataque del simio, inmovilizándolo firmemente contra el árbol. No solo el simio gigante, el líder, quedó inmovilizado, sino que los demás monos también estaban controlados por el Rinnegan, con sus cuerpos congelados. Permanecieron inmóviles, incapaces de emitir un solo sonido. Mono rebelde, no te irrites tanto. ¿Qué tal si hacemos un trato? Dijo Ryun, sacando casi 3 litros de líquido espiritual de vena de dragón de su dimensión Kamui. 3 litros de líquido espiritual púrpura se condensaron en una esfera de agua en la palma de Ryun. Luego, bajo su control, flotó frente al líder simio blanco. ¿Te cambio este líquido espiritual de la vena de la tierra por 3 de tus frutas? En ese momento, solo quedaban 5 frutos espirituales Jin carmesí en la copa del árbol, y solo 3 de ellos estaban verdaderamente maduros.
Mientras hablaba, Ryun hizo un gesto, señalando de un lado a otro entre las frutas del árbol y el líquido espiritual púrpura que flotaba frente al simio. Un simio blanco que sabía ofrecer fruta en agradecimiento ya debía poseer inteligencia espiritual. Ryun creía que la comunicación no debería ser demasiado difícil. El simio blanco abrió la boca y rugió más de 10 veces. Por desgracia, Ryun no comprendió bien su significado, solo sabía que el maldito mono negó con la cabeza, probablemente negándose. Papá, no está dispuesto a intercambiar las frutas. También nos dice que dejemos ir a sus crías rápido, o si no, irá a quejarse con el gran sabio baboso. Nanai se transmitió directamente las palabras del simio blanco. ¿Eh? ¿Entiendes el lenguaje de los monos? Ryun miró a su hija con asombro. Aprendí muchas habilidades de la abuela serpiente blanca en la cueva Ryuchi. Comunicarme con los animales es muy sencillo. Si quiero, incluso puedo oír las voces de las plantas, dijo Nanaise con cierto orgullo. Como experta en el cuerpo sabio, incluso sin guía, Nanaise finalmente lo lograría. El sabio serpiente blanca simplemente había acelerado el proceso. Está bien, nuestra Nanaise es increíblemente capaz. Ryun no escatimó en elogios. Después de elogiar a su hija, Ryun sacó otros 5 litros de líquido espiritual de vena de dragón de su dimensión Kamui. Mono, 8 litros de líquido espiritual de vena terrestre por tus 3 frutos espirituales. ¿Trato o no? Ryun presentó directamente los 2 racimos de líquido espiritual púrpura, rebosantes de energía natural, frente al simio blanco. Pudo ver claramente la codicia y el deseo en los ojos del simio. Obviamente, este mono se sintió muy tentado por el líquido espiritual. El mono blanco abrió la boca y gritó varias veces. Nanai se tradujo inmediatamente el lenguaje del mono. Papá, dice que este líquido espiritual es muy poco, no alcanza para intercambiar por esas 3 frutas espirituales de primera calidad. Frutas espirituales de primera calidad. Al escuchar esto, la comisura de la boca de Ryun se torció 2 veces. El efecto de la fruta para aumentar su poder no era especialmente fuerte, pero era innegable que era realmente deliciosa. Ryun planeaba traer estas raras frutas para que su esposa y su madre las disfrutaran. Después de todo, criar hijos era un trabajo duro, y no podía regresar con las manos vacías. Pensando en esto, Ryun apretó los dientes y sacó otros 5 litros de líquido espiritual de vena de dragón de su dimensión Kamui. Luego, con un gesto despreocupado, formó una vasija de barro y selló los 13 litros de líquido espiritual de vena de tierra dentro. 13 litros de líquido espiritual de vena terrestre, por tus 3 frutos espirituales. Dijo Ryun, colocando el frasco frente al simio blanco. Los ojos del mono blanco giraron astutamente y luego dejó escapar otra serie de gritos de mono. Papá, este tipo dice que todavía es muy pequeño. Nanai se hizo pucheros mientras traducía. Incluso ella sentía que ese maldito mono era demasiado codicioso. Su padre podría habérselos llevado por la fuerza. Al escuchar la traducción de Nanaise, Ryun se rió a carcajadas. Bueno, es demasiado poco. Entonces añadiré sus vidas. Mientras hablaba, Ryun levantó la mano e hizo una seña. Todos los monos que estaban paralizados a su alrededor flotaron, reuniéndose en el aire y formando al instante una peculiar bola de monos en el árbol. Si sumamos sus vidas y la tuya, mono rebelde, ¿es suficiente para intercambiarlas por 3 frutas? Preguntó Ryun educadamente, sonriendo. Al ver esto, el líder simio blanco gritó de inmediato. Papá, dice que las frutas son todas tuyas. También dice que somos viejos conocidos que nos vimos una vez. Por el bien del gran sabio baboso, por favor, perdónalas, tradujo Nanaise con una sonrisa. Mono sin espinas, Ryun lo fulminó con la mirada y lo regañó. Al instante siguiente, levantó la mano y colocó con cuidado toda la bola de mono en el suelo, liberando al grupo de monos de la técnica de inmovilización. Después de eso, Ryun extendió la mano, arrancó las 3 frutas espirituales maduras y luego desapareció del lugar con su hija. El líder simio blanco tenía una mirada aguda y manos ágiles. Tras recuperar su libertad, abrazó de inmediato la vasija de barro que contenía los 13 litros de líquido espiritual de vena de dragón. Tras confirmar que sus crías de mono bajo el árbol estaban a salvo, abrió la boca del frasco como si fuera un humano. Una intensa energía natural púrpura emanó al instante. Estúpidos humanos, la boca del simio blanco se curvó hacia arriba mientras hablaba un claro lenguaje humano. Si el árbol frutal Yin carmesí absorbiera por completo los 13 litros de líquido espiritual de la vena terrestre, el siguiente año seguramente florecería y daría frutos de nuevo, y la cantidad de frutos definitivamente no se limitaría a una docena. La producción se duplicaría.
Este intercambio fue una enorme victoria para el mono blanco. Siendo una poderosa criatura humanoide del bosque Shikotsu, dado que ya había desarrollado inteligencia espiritual, ¿cómo era posible que no pudiera hablar? Era un simio, un mono astuto. Después de dejar el bosque Shikotsu, Ryun y su hija se dirigieron hacia el monte Myoboku. El territorio que le había concedido el clan del sapo no era pequeño, pues representaba aproximadamente una décima parte de toda la tierra sagrada. El terreno era relativamente elevado, contaba con fuentes de agua limpia, el paisaje era bastante agradable y la energía natural era bastante densa. Era evidente que el monte Myoboku había pensado mucho en la selección. Esta ubicación no era la mejor, pero no estaba nada mal. Dado un terreno tan grande, el clan sapo también se armó de valor y se acercó proactivamente a Ryun para discutir las condiciones. El clan del sapo solicitó que, a partir de ahora, cualquier humano que llegara al monte Myoboku no debía cruzar los límites sin el permiso de los sapos y no debía cazar ni capturar sapos del clan para alimentarse. Otro punto era que una décima parte del territorio era el límite absoluto que el clan sapo podía proporcionar. En el futuro, los humanos no debían expandirse más allá de esta área. Ryun escuchó en silencio mientras Fukasaku terminaba de exponer estas condiciones. Tras reflexionar un momento, finalmente asintió y aceptó. El clan sapo tenía sus propias preocupaciones, las cuales él comprendía. De hecho, poder ceder una décima parte de su territorio ya superaba las expectativas de Ryun. Ryun era consciente de los diversos defectos inherentes de los humanos. Declaró que impondría restricciones a quienes vinieran después. Además, no permitiría que nadie dañara a los sapos del monte Myoboku, dañara su entorno ni se expandiera y ocupara las 9/10 partes restantes de la tierra que pertenecían permanentemente a los sapos. Ante la seguridad de Ryun, todo el clan sapo suspiró aliviado. Por fin podrían descansar tranquilos en el futuro. ¿Te gusta la historia? Lee los 120 capítulos que te adelantamos. Patreon.com/AtomElectron 502. Capítulo 502. Nagato y Conan, reuniendo las técnicas del mundo. Ya estoy de vuelta. Ryun dejó a su hija Nanais en el monte Myoboku para aprender habilidades, mientras que él mismo regresó primero a la mansión de las sombras. Tan pronto como llegó a casa, fue regañado ferozmente por la irritable pelirroja. Después de todo, era normal que una esposa estuviera algo insatisfecha cuando su esposo desaparece con su hija durante 10 días después de dar a luz. Ryun distribuyó las 3 frutas espirituales a su hija, esposa y madre, y le dio a la pelirroja la flor espiritual purificadora, capaz de desintoxicar y embellecer. Solo entonces logró calmar su ira. Después de consolar a su familia, asumió una vez más el papel de padre a tiempo completo, llevando al divino infante de ojos morados envuelto en pañales donde quiera que iba. Ah, ¿cómo pude olvidarme de ellas? Un día después de llegar a casa, Ryun recordó de repente a las 3 grandes doncellas serpiente dentro de la dimensión Kamui. Al momento siguiente, cargó a su hijo y entró directamente. ¿Dónde te has metido, imbécil? ¿Te olvidaste de nosotros? Nos hemos aburrido tanto de estar aquí. Las 3 grandes doncellas serpiente parecían disgustadas y lo interrogaron repetidamente. Nada de eso. Estuve demasiado tiempo ocupado en el bosque Shikotsu. Acabo de llegar a casa, Ryun explicó sin ruborizarse ni latir con fuerza. Tras observar las flores y hierbas espirituales bien plantadas, llevó a las 3 grandes doncellas serpiente a la torre del sonido en Otogakure. Señor Sombra. Todos quedaron sumamente sorprendidos por la repentina aparición de la sombra ante los ojos de los ninjas. Su señor de las sombras no había pisado la torre de las sombras en mucho tiempo. Asigna 2 kunoichi para que lleven a estas 3 hermanas a un buen recorrido por la aldea del cielo. También pueden visitar otras ciudades prósperas. Yo les reembolsaré todos los gastos. Solo asegúrense de que estén bien atendidas. Ryun le dio esta orden directamente a Nagato, la sombra del segundo cielo. Estas 3 hermanas son. Nagato miró a las 3 hermosas doncellas serpiente con curiosidad, ya que las personas valoradas por Ryun eran muy raras. Vienen de la tierra sagrada de la cueva Ryuchi. Esta vez, solo quieren divertirse. Tan pronto como Ryun dijo esto, Nagato entendió instantáneamente cómo arreglar las cosas. Ryun, ¿no vienes a jugar con nosotros? Las 3 hermosas doncellas serpiente estaban bastante descontentas con que su apestoso hermanito encontrara kunoichis para servir de guías turísticas. Sin embargo, al ver al bebé llorando constantemente envuelto en los pañales de Ryun, las 3 grandes doncellas serpiente finalmente lo dejaron ir. Después de todo, salir a jugar con un bebé sería muy incómodo. Rara vez salían y no querían arruinarles la diversión por ello.
Que coman bien y se diviertan, hermanas. Cuando estén cansadas de jugar y quieran volver a casa, vengan a buscarme. Ryun se despidió de las 3 hermosas doncellas serpiente con una sonrisa, finalmente libre de sus molestias. No deberían ir a la mansión de las sombras a buscarte. Nagato bromeó con una sonrisa. Si Kusina los viera, me mataría. Ryun dijo esto a la ligera, casi haciendo que Nagato estallara de risa. Le propuse matrimonio a Conan. Ella aceptó. Nuestra boda probablemente se celebrará en un mes. Tu familia debe venir a apoyarme entonces. Nagato sonrió y le contó a Ryun esta feliz noticia. ¿Te vas a casar? Al oír esta noticia, Ryun se sorprendió un poco. Pero pensándolo bien, también parecía razonable. Después de todo, ambos tenían 30 y tantos años. Si no resolvían pronto sus asuntos de toda la vida, podrían no tener hijos en el futuro. Ahora, Nagato ya no tenía el pesado Rinnegan. Había vuelto a la normalidad, sin esa apariencia enfermiza y de piel y huesos de antes. Además, Ryun le había curado las piernas. Tras convertirse en la sombra del segundo cielo y obtener un poder casi absoluto, Nagato comenzó a brillar. Como 2 personas que habían sufrido juntas, no había razón para que Conan y Nagato no terminaran juntas. Felicidades. Sin duda iré a beber a tu boda. Además, ya eres la sombra celestial. Todo el mundo tiene que ver tu expresión. ¿Por qué necesitarías a una persona transparente como yo para apoyar la ocasión? Bromeó Ryun con una sonrisa. Jaja. Hoy le doy las gracias al líder y al señor Orochimaru. Mi boda no puede ser sin ustedes. Tranquilo. Le pediré a mi madre y a Kusina que te ayuden a organizar la boda. Ryun le dio una palmadita en el hombro y se rió. Por cierto, tanto Kusina como tú tienen sangre del clan Uzumaki. ¿Habéis hablado? De repente lo recordó. Hemos hablado. Somos de los pocos descendientes de Uzumaki que quedan en este mundo. ¿Cómo podríamos no comunicarnos? Si tengo hijos en el futuro, el apellido Uzumaki se transmitirá a través de ellos, respondió Nagato con una sonrisa. ¡Excelente! Ryun asintió, luego se fue a casa y regresó a la Torre de las Sombras con un enorme pergamino. Esta es una poderosa técnica de sellado que solo quienes tienen sangre del clan Uzumaki pueden aprender. La princesa Uzumaki, Mito Uzumaki, me encomendó transmitirla a los miembros del clan Uzumaki. Eres pelirroja y estás dispuesta a heredar este apellido, así que acepta esta herencia. Ryun no había olvidado las últimas palabras de la abuela Mito y tenía la intención de transmitir este preciado regalo. Técnica de sellado Uzumaki. Ante la insistencia de Ryun, Nagato finalmente aceptó este gran pergamino. La familia de Ryun ya dominaba por completo las técnicas de sellado Uzumaki. Ryun también las había innovado y mejorado continuamente. Su nivel de técnica de sellado había superado por completo los límites cognitivos del clan Uzumaki. ¿Cómo va la tarea que te encomendé de reunir técnicas de varios países? Preguntó Ryun con indiferencia sobre otro asunto. Anteriormente dispersos entre las 5 grandes naciones, el ninjutsu, las técnicas prohibidas e incluso los métodos de cultivo eran objetivos que la Tierra del Cielo necesitaba recolectar. En cualquier lugar del mundo ninja, siempre que estuvieran dispuestos a entregar poderosas técnicas prohibidas o métodos de cultivo que la aldea del cielo considerara valiosos, la aldea del cielo estaba dispuesta a dar a los contribuyentes una cantidad considerable de riqueza e incluso abrir canales para el asentamiento de la aldea. Tomemos como ejemplo la aldea Konoha del País del Fuego. Desde que Ryun extrajo las semillas de chakra de la gran mayoría de los ninjas, muchos clanes ninja ya existían solo de nombre. Por ejemplo, los clanes Inoshikacho, Yuga, Aburame, Sarutobi y otros. Su única salida era entregar las técnicas secretas de su clan a cambio de la oportunidad de unirse a la aldea del cielo. El clan Yuga entregó proactivamente la técnica de palma de fuerza interna del puño suave y la técnica secreta del pájaro enjaulado a la aldea del cielo a cambio de 20 espacios de entrada a la aldea. Los 3 clanes Inoshikacho utilizaron sus técnicas secretas de clan para intercambiarlas por un total de 30 espacios de entrada a la aldea. Los Aburame tenían técnicas secretas de control de insectos, los Inuzuka tenían técnicas secretas de entrenamiento de perros. Mucha gente, tras perder su chakra de la noche a la mañana, quedó lisiada. Proteger las técnicas secretas del clan ya no tenía sentido. Muchos simplemente entregaron sus técnicas secretas. Mientras las élites del clan se unieran a la aldea del cielo, primero, existía la posibilidad de resurgir, y segundo, podían proteger a los miembros del clan fuera de la aldea del cielo del acoso de forasteros. Estos clanes ninja de Konoha no eran especiales.
Las 4 grandes aldeas ninja originales del mundo ninja tomaban decisiones similares. Por ejemplo, el anciano Onoki dejó un mensaje moribundo que permitía a Kurotsuchi y a Katsuchi encontrar a Deidara, de la aldea del cielo. De ser necesario, incluso podían usar técnicas secretas de Iwagakure y Keke y Tota para intercambiar por espacios de entrada a la aldea. Ahora solo existía una aldea ninja en el mundo. La aldea del cielo. Aquellos ninjas de la antigüedad que se negaban a ser comunes y que deseaban recuperar su chakra y estatus perdidos, solo podían unirse a la aldea del cielo. Bajo la dirección de Ryun, la aldea del cielo había estado reuniendo las técnicas del mundo durante un año. Ahora hemos reunido una gran cantidad de técnicas. Pero algunas familias ninja aún están inmersas en la gloria pasada. Prefieren ocultar esas técnicas secretas inútiles y prohibidas antes que convertirlas de basura en tesoros. Por supuesto, también es posible que esa gente todavía odie la aldea del cielo. Nagato respondió la pregunta de Ryun con una expresión seria. Ryun usó el árbol divino para quitarle el chakra a la gran mayoría de los ninjas, incluso impidiéndoles a muchos convertirse en ninjas. Era normal que esa gente lo odiara y también a la aldea del cielo. Muchos preferirían dejar que las técnicas prohibidas y secretas se pudrieran con ellos antes que entregarlas a la aldea del cielo a cambio de riqueza y futuro. Preferirían ser gente común de por vida, y que sus descendientes también lo fueran, antes que unirse a la aldea del cielo. Por supuesto, esas personas testarudas pertenecían, en última instancia, a una minoría. Muchos en el mundo ninja eran bastante perspicaces. Sabían que no podían cambiar la tendencia general. En lugar de esconderse entre la gente común y descomponerse lentamente, era mejor tragarse el orgullo y unirse a la aldea del cielo. La mayoría de quienes decidieron unirse a la aldea del cielo tenían sus propias consideraciones sobre los beneficios. Entre ellos, quienes deseaban volver a ser ninjas constituían la gran mayoría. Los beneficios de entrada a la aldea y las cuestiones de protección eran secundarios. En 10 días, resume, categoriza y almacena uniformemente todas las técnicas prohibidas y secretas. Quiero revisarlas. Un año después, Ryun les encomendó otra tarea importante. Todos los ninjas de élite de la aldea del cielo probablemente estarían ocupados. En cuanto a ninjutsu como las técnicas de liberación de los 5 elementos, la velocidad de resumen puede ser más lenta. Primero, categoricemos esos ninjutsu prácticos de rango S. Al escuchar esto, Nagato inmediatamente respiró aliviado. Porque los ninjutsu de liberación de los 5 elementos eran los más numerosos. Los ninjutsu recopilados por la aldea del cielo, si se apilaban, probablemente llenarían un edificio de 10 pisos. Además, estos ninjutsu no eran repetitivos. En tan solo 10 días, sería imposible resumirlos y categorizarlos todos. Simplemente elegir un ninjutsu de rango S era mucho más sencillo, porque no había muchos ninjutsu tan poderosos y la mayoría estaban clasificados en el dominio de la técnica prohibida. Tomemos como ejemplo el Chidori de liberación relámpago y el Rasen Shuriken de liberación viento. Ambos son ninjutsu de rango S, pero el Chidori pertenece al ninjutsu de rango S normal, mientras que el Rasen Shuriken de liberación viento se clasifica como una técnica prohibida peligrosa de rango S. Aunque el rango de ninjutsu no es igual al poder del ninjutsu, el ninjutsu poderoso y las técnicas prohibidas suelen ser de alto rango. El ninjutsu ordinario de la liberación de los 5 elementos era completamente inútil para Ryun. Merece la pena examinar con más detenimiento esas técnicas prohibidas de alto poder. Lo que más necesitaba Ryun ahora eran métodos de cultivo. Para crear artes sabias, necesitaba observar una gran cantidad de métodos. Dado que eran técnicas secretas de entrenamiento interno, consideró necesario examinarlas. El cuerpo humano era muy complejo y profundo. Hasta el día de hoy, Ryun aún no podía comprender por completo sus misterios. Los métodos de cultivo adecuados para que los humanos cultivaran la inmortalidad de forma natural no podían crearse de forma casual. Muchas técnicas prohibidas y secretas aún se encuentran en fase de verificación. Son extremadamente difíciles de dominar, pero según informes de inteligencia, ha habido casos de éxito. ¿Deberíamos incluirlas también en la lista resumida?, preguntó Nagato tras reflexionar un momento. Sí. Ryun asintió, dando una respuesta clara. Bien, priorizaré este asunto. En 10 días, organizaré lo que necesitas. Al recibir la tarea, Nagato actuó de inmediato. Ryun, mientras tanto, llevó a su hijo directamente a la dimensión Kamui. En ese momento, el pequeño mundo Kamui, habiendo absorbido 2 olas de energía espiritual de la Tierra Sagrada, se había vuelto muy rico en energía natural distribuida por todo el aire.
Cada vez que Ryun respiraba, podía absorber grandes cantidades de energía natural. La enorme cantidad de chakra que aportaba la fruta divina de chakra de grado supremo también había sido transformada deliberadamente por él en chakra senjutsu, más avanzado. Tras entrar en el pequeño mundo de Kamui, el pequeño Junlin, envuelto en pañales y balbuceando, se tranquilizó al instante. Este entorno no solo era ideal para la cultivación, sino también para que los bebés durmieran. Además, como el pequeño Junlin respiraba con naturalidad, la energía que impregnaba el aire también entraba naturalmente en su cuerpo. Permanecer allí durante mucho tiempo fortalecería su cuerpo espiritualmente y su físico también mejoraría en cierta medida. Ryun colocó con cuidado al pequeño Junlin dormido sobre la cama. Justo cuando estaba a punto de retirar la mano e irse, su mirada penetrante vio de inmediato un largo y fino mechón de cabello de mujer sobre la cama. Esto es, Ryun pellizcó el cabello largo, sus pupilas se contrajeron involuntariamente. Si su esposa viera eso, él no podría librarse ni aunque saltara al río amarillo. El punto clave era que no había ni un solo cabello en la cama, e incluso los colores eran distintos. Obviamente, las 3 hermosas doncellas serpiente habían dormido en la cama durante esos 10 días. Originalmente, Ryun quería llamar a su esposa pelirroja a la dimensión Kamui para que viera las hierbas y flores espirituales. Si ella veía que otras mujeres habían entrado en la dimensión Kamui y habían dormido en su cama, y no solo una, ¿tendría Ryun alguna posibilidad de sobrevivir? No, esta cama no puede quedarse. Ryun levantó con decisión al pequeño Junlin, que aún dormía, y destruyó directamente todo el juego de cama. Como aún conservaba el aroma de las doncellas serpiente, no pudo quedarse. Afortunadamente lo descubrí a tiempo. Ryun, tras escapar por poco de un desastre, respiró aliviado en secreto. Después, fue al mercado del pueblo y compró un juego de cama nuevo y completo, además de muchos muebles. Después de colocar nuevamente al pequeño Junlin en la cama, Ryun sacó el núcleo rojo restante de la fruta Yin que había comido antes del pozo de líquido espiritual de la vena del dragón. Tras sumergirse en el líquido espiritual, el núcleo había echado claramente muchas raíces. Al ver esto, Ryun se sintió muy satisfecho. Caminó rápidamente hacia la orilla del lago y plantó el núcleo enraizado directamente en la tierra. Después de compactar un poco la tierra, tomó una calabaza y vertió un poco de agua de manantial espiritual sobre el núcleo. Tan pronto como el agua del manantial espiritual se filtró en el suelo, las raíces del núcleo la absorbieron y en cuestión de momentos brotó directamente un brote verde frondoso. Esta escena de efecto inmediato maravilló a Ryun. Para consumir la fruta espiritual antes, no escatimó en agua de manantial espiritual, vertiendo unas cuantas docenas de mililitros más sobre el brote. La plántula del árbol frutal espiritual comenzó a crecer descontroladamente a una velocidad visible a simple vista. En un instante, alcanzó la mitad de la altura de una persona. Su velocidad de crecimiento fue incluso mayor que si le hubieran inyectado adrenalina. Ryun percibió cuidadosamente el crecimiento de la plántula y guió la energía Tenseigan circundante y la niebla de energía natural para ayudarla a crecer fuerte. Al ver que el cuerpo del árbol había comenzado a absorber y liberar energía de forma independiente, Ryun se detuvo con satisfacción. Calculando el tiempo afuera, debía ser casi la hora del almuerzo. Ryun regresó al pozo de líquido espiritual, sacó la piedra espiritual que le había dado Cueva Ryuchi, tomó una calabaza con agua de manantial espiritual y regresó a casa. Colocó la piedra espiritual directamente en el centro de la casa. Una gran cantidad de energía natural pura y fácilmente absorbible se extendió al instante, envolviendo toda la casa. Al percibir una poderosa oleada de energía natural, la suegra y la nuera, que estaban ocupadas en la cocina, se sobresaltaron de inmediato. Esto es, al ver la piedra espiritual, se sorprendieron igualmente. No esperaban que existiera en el mundo un objeto espiritual tan mágico. La energía contenida en una sola piedra probablemente podría rivalizar con la de una bestia con cola. Con Ryun colocando esta cosa en casa, la energía natural en casa sería muchas veces más densa que en las tierras sagradas por un período de tiempo. HMPH, veamos qué bastardo todavía se atreve a decir que mi casa tiene poca energía. Al ver la piedra espiritual emitiendo energía sin parar, Ryun se sintió inmensamente complacido. El dragón negro había dicho que su casa era demasiado pobre y que respirar allí le resultaba incómodo. Aún lo recordaba.